Un destello rasgó el cielo en ese instante. No se trataba únicamente de un rayo. Era una señal que nadie pudo explicar. ¿Alguna vez te has preguntado si existen fuerzas invisibles actuando en el mundo? Fuerzas que conspiran en las sombras, que se manifiestan en momentos cruciales de la historia humana, dejando marcas que desafían toda explicación racional. Quizá ya lo hayas sentido. Ese escalofrío inexplicable en la nuca. La sensación de que algo más grande está sucediendo más allá de lo que tus ojos pueden ver. En 2003, en las áridas mesetas de Matera, en Italia, ocurrió algo extraordinario. El cielo mediterráneo, normalmente límpido y sereno, se oscureció repentinamente. Las nubes se agolparon como si hubieran sido convocadas por una fuerza ancestral. El aire se cargó, pesado con una energía que hacía erizar la piel de los brazos. ¿Te imaginas estar allí? Sentir la electricidad en el ambiente. Ver cómo las sombras se alargan mientras el cielo cambiaba de humor en cuestión de minutos. Jim Caviezel estaba caracterizado como Jesucristo. Su cuerpo, cubierto de maquillaje que simulaba heridas y sangre, permanecía expuesto ante un clima que se deterioraba rápidamente. La escena de la crucifixión, quizás la representación más poderosa del sacrificio divino, se filmaba bajo la meticulosa dirección de Mel Gibson. Y entonces sucedió. Un rayo atravesó el cielo como una espada llameante. Un estruendo ensordecedor. Y en un instante, Jim Caviezel, el hombre que interpretaba al Mesías, fue alcanzado. Sentí como si mi cuerpo entero estuviera ardiendo desde dentro, relató más tarde. Fue como si algo intentara arrancarme del personaje, o de la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué a ese hombre? ¿Por qué durante esa filmación en particular? ¿Qué dirías si supieras que este no fue un incidente aislado en el rodaje? Que una serie de eventos inexplicables rodeó la producción de esta película en particular. ¿Te has parado a considerar que quizá, solo quizá, al tocar ciertos velos que separan lo visible de lo invisible, las fuerzas se manifiestan de maneras que desafían nuestra comprensión? Ese rayo no fue simplemente una descarga eléctrica. Era una advertencia, una señal, una manifestación. Y estás a punto de descubrir por qué. Antes de comprender lo que realmente ocurrió en ese set de filmación, es preciso retroceder un poco en el tiempo. Necesitas conocer a Jim Caviezel antes de ese fatídico momento. James Patrick Caviezel creció en una devota familia católica en Mount Vernon, Washington. Desde muy joven, su fe no fue solo una tradición familiar, sino una convicción profunda y personal. ¿Te imaginas a un niño que, mientras otros soñaban con ser astronautas o bomberos, albergaba en su corazón el deseo de servir a algo más grande que él mismo? La trayectoria de Caviezel en Hollywood siguió un camino inusual. En una industria frecuentemente criticada por su materialismo y superficialidad, él se mantuvo fiel a sus convicciones, rechazando con frecuencia papeles que comprometieran sus valores. Cuando se le ofreció interpretar a Jesucristo en el ambicioso proyecto de Mel Gibson, algo en su interior resonó de una manera que no pudo explicar. Sentí que había sido preparado para este papel toda mi vida, confidenció a amigos cercanos. ¿No has notado acaso cómo, cuando nos acercamos a algo profundamente significativo, aparecen resistencias de la nada? Como si fuerzas invisibles intentaran desviarnos del camino. En la víspera de aceptar el papel, Caviezel sintió un miedo inexplicable. No era solamente la aprensión normal de un actor a punto de asumir un reto desafiante. Era algo más profundo, más visceral, como si algo susurrara a su oído: no hagas esto. Y aquí hay algo que pocos saben. 3 personas diferentes, sin conexión alguna entre sí, se acercaron a Caviezel para advertirle sobre las consecuencias de interpretar a Jesús. No se trataba de amenazas concretas, sino de enigmáticos, casi proféticos, avisos. Un desconocido se le acercó en una cafetería de Los Ángeles: no deberías meterte en esto. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. ¿Creerías en advertencias así? ¿O las descartarías como mera superstición? Caviezel decidió avanzar, impulsado por su fe y la convicción de que estaba haciendo algo importante. Pero al adentrarse en el personaje, comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. Durante los estudios preparatorios para el papel, libros caían inexplicablemente de las estanterías cuando estaba solo. Su teléfono sonaba en medio de la noche, pero al contestar, solo encontraba el silencio del otro lado. Pequeños incidentes que, aislados,
se podrían fácilmente descartar, pero que, en conjunto, formaban un patrón desconcertante. Sentía que me observaban, contó después, como si algo no quisiera que esa película se hiciera. Las filmaciones comenzaron, y con ellas surgió una serie de incidentes inexplicables. Equipos que funcionaban a la perfección de repente presentaban fallas. Fenómenos meteorológicos inesperados interrumpían escenas cruciales. Miembros del equipo narraban sueños perturbadores similares. Y entonces, en aquel día fatídico, el cielo se oscureció de una manera que los meteorólogos locales consideraron altamente inusual para la región y la estación. Puedes sentirlo, esa sensación de que algo mayor estaba en juego, de que fuerzas invisibles se manifestaban de forma tangible. El rayo estaba a punto de caer, y con él, llegaría una revelación que cambiaría la vida de Jim Caviezel para siempre. El momento del impacto quedó grabado en la memoria de todos los presentes en el set. Un destello cegador, seguido por un estruendo que parecía hacer vibrar el aire mismo. ¿Te imaginas el shock, el pánico, la confusión que siguieron? Fue como si el tiempo se detuviera, relató un asistente de cámara que presenció el suceso. Vi el rayo golpear cerca de Jim. Por un segundo, juré que estaba luminoso, como si irradiara luz desde su interior. Caviezel cayó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ese tipo de silencio que llena el espacio cuando ocurre algo inexplicable, cuando las palabras fallan y la realidad parece doblarse sobre sí misma. El equipo médico corrió a socorrerlo, temiendo lo peor. Contra todo pronóstico, Jim estaba consciente, desorientado, sí, pero milagrosamente vivo y sin las quemaduras graves que normalmente acompañan a una persona impactada por un rayo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería estar en el umbral entre dos mundos? Porque eso fue exactamente lo que Jim describió posteriormente. No vi una luz al final del túnel ni nada por el estilo, explicó en una entrevista poco mencionada. Fue más como una conciencia expandida, como si, por un breve momento, pudiera percibir capas de la realidad que normalmente están ocultas para nosotros. En los días siguientes al incidente, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables en torno a Caviezel. Objetos se movían sin motivo aparente en su presencia. Personas afirmaban sentir una energía inusual a su alrededor. Algunos miembros del equipo juraban que, desde ciertos ángulos, cuando la luz incidía de cierta manera, podían percibir una especie de aura a su alrededor. Pero lo más perturbador eran los sueños. Caviezel empezó a tener visiones nocturnas vívidas y recurrentes, no pesadillas en el sentido tradicional, sino experiencias intensas que lo dejaban exhausto al despertar. Soñaba con figuras sombrías que observaban las filmaciones desde lejos, le confesó a un amigo cercano. Entidades que parecían furiosas con lo que estábamos haciendo, como si estuviéramos exponiendo algo que debía permanecer oculto. Un fenómeno particularmente enigmático comenzó a manifestarse durante las siguientes escenas. Cada vez que Caviezel pronunciaba ciertos pasajes bíblicos, especialmente aquellos relacionados con el enfrentamiento contra fuerzas malignas, los equipos eléctricos fallaban. Las luces parpadeaban, las cámaras se apagaban, los micrófonos captaban estáticas inexplicables. Mel Gibson, conocido por su propio fervor religioso, interpretó estos acontecimientos de una manera muy específica. Está claro que hemos tocado algo real aquí. No estamos simplemente haciendo una película, estamos exponiendo una batalla que sigue ocurriendo, invisible a nuestros ojos. ¿Lo creerías? ¿O buscarías explicaciones más racionales? Un técnico intentó descartar los fenómenos. Estamos en una zona remota, con equipos muy sensibles y condiciones meteorológicas inestables. Claro que tendremos problemas técnicos. Pero, ¿cómo explicar que estos problemas técnicos sucedieran casi exclusivamente durante las escenas de mayor carga espiritual? ¿Cómo explicar que tras el incidente del rayo, Jim ocasionalmente supiera cosas que no tenía forma de conocer, como el nombre de un desconocido que acababa de conocer, o detalles personales sobre miembros del equipo que jamás se habían compartido? Y entonces, llegó el descubrimiento más inquietante. Una antigua leyenda local, casi olvidada por los habitantes de Matera, hablaba de un lugar específico en las colinas, exactamente donde se filmaba la escena de la crucifixión, como un punto de convergencia espiritual, un sitio donde el velo entre mundos era más delgado. Los antiguos habitantes evitaban ese lugar, sobre todo durante las tormentas. ¿Puedes sentir cómo se eriza la piel?
La sensación de que existen conexiones invisibles que trascienden nuestra comprensión racional. El rayo que alcanzó a Jim Caviezel no fue un accidente meteorológico aleatorio. Fue un hito, un punto de inflexión. Y las verdaderas revelaciones apenas estaban comenzando. ¿Qué ocurre cuando un hombre común es tocado por lo extraordinario? ¿Cómo continúa viviendo en el mundo cotidiano después de haber experimentado algo que desafía la estructura misma de la realidad? Tras el incidente, mientras las filmaciones continuaban, Jim Caviezel empezó a cambiar de maneras sutiles, pero profundas. Las personas a su alrededor notaban una nueva cualidad en su presencia, una intensidad en la mirada, una profundidad en sus palabras, como si estuviera simultáneamente presente y en otro lugar. Era como si tuviera acceso a un conocimiento que ninguno de nosotros poseía, comentó un compañero de reparto, como si hubiera visto más allá del velo y ya no pudiera desver lo que vio. ¿Has experimentado momentos de claridad tan cristalinos que parecían iluminar toda tu existencia? Momentos en que las ilusiones cotidianas se desvanecen y se vislumbra algo más real detrás de ellas. Para Caviezel, esos momentos se volvieron más frecuentes. Durante una escena particularmente intensa, de repente dejó de actuar. El equipo se quedó desconcertado cuando se alejó de las cámaras. Caminó hacia un rincón aislado del set y se acercó a un hombre que nadie había notado antes, un extra local. En un idioma que no era el suyo, Jim habló con ese hombre, quien se derrumbó en lágrimas. Más tarde se descubrió que Caviezel había mencionado detalles extremadamente personales sobre una tragedia familiar que el hombre estaba atravesando, información que no tenía forma de conocer. No sé explicarlo, confesó más tarde Jim. Las palabras simplemente vinieron a mí, como si fuesen susurradas en mi oído. Mientras tanto, fenómenos inexplicables continuaban ocurriendo en las cercanías de la producción. Vecinos locales reportaban luces extrañas en las colinas por la noche. Los animales se comportaban de manera errática en las proximidades del set. Personas describían la sensación de ser observadas cuando estaban solas. Un viejo monje de un monasterio cercano visitó el set sin ser invitado. Al encontrarse con Caviezel, lo miró fijamente y dijo en italiano: «Saben que los estás exponiendo. Están tratando de impedirlo. Mantente firme». Antes de que alguien pudiera cuestionarlo, el monje se marchó, y posteriores investigaciones revelaron que ningún monasterio en la región tenía registro de un religioso con esa descripción. ¿Creerías en el testimonio de tus propios ojos si mostraran algo que tu mente se empeña en considerar imposible? Durante una noche particularmente difícil después de las filmaciones, Jim se retiró a su alojamiento temporal. Agotado física y emocionalmente, se durmió rápidamente, solo para ser despertado a las 3:33 de la mañana, lo que los estudiosos llaman la hora espejo, por un sonido inexplicable. En la habitación oscura, percibió una presencia, no una figura visible, sino una densidad en el aire, una sensación de peso e intención. Y luego, una voz no audible por los oídos, sino clara en su mente. ¿Crees que puedes mostrar la verdad sin consecuencias? Jim recordó haber sentido un miedo primordial, visceral, distinto a todo lo que había experimentado antes. No era el miedo al dolor físico o a la muerte, sino algo más profundo, el terror de lo desconocido, de lo incomprensible. Reuniendo todo su valor y fe, Jim respondió en voz alta: «La verdad debe mostrarse. No importa el costo». Lo que siguió fue descrito por él como una lucha invisible. Objetos en la habitación empezaron a vibrar. La temperatura bajó de forma brusca hasta el punto de ver su aliento convertirse en vapor. Y en su interior, sentía como si algo tratase de invadir su mente, implantar dudas, miedo, desesperación. Durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, Jim resistió, no con fuerza física, sino con una inquebrantable determinación espiritual. Recitó oraciones, mantras, pasajes bíblicos que surgían espontáneamente en su memoria. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, todo cesó. La habitación volvió a la normalidad. La presencia desapareció. A la mañana siguiente, el equipo encontró a Caviezel transformado. Había una nueva resolución en sus ojos, una determinación férrea. Cuando le preguntaron por su aspecto exhausto, él respondió simplemente: «Ahora entiendo contra lo que estamos luchando». ¿Alguna vez has sentido que estás involucrado en algo mayor que tú mismo? ¿Que tus acciones,
aparentemente simples y cotidianas, resuenan en esferas que no puedes ver o comprender por completo. Las filmaciones de La Pasión de Cristo continuaron, ahora con una intensidad renovada. Y a medida que la producción se acercaba a las escenas finales, los fenómenos inexplicables no disminuían, incluso se intensificaban, como si fuerzas invisibles supieran que se les acababa el tiempo para impedir lo que se estaba creando. Lo que Jim Caviezel no sabía era que el incidente del rayo había sido solo el comienzo. La verdadera prueba aún estaba por llegar. En la historia humana existen momentos en que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve tan tenue que casi podemos ver a través de él. Momentos en que las fuerzas que normalmente operan en las sombras se manifiestan de maneras que no pueden ser ignoradas o racionalizadas. Las últimas semanas de rodaje de La Pasión de Cristo se convirtieron en una de esas ocasiones raras. ¿Te imaginas estar en el epicentro de un conflicto espiritual? Sentir energías colisionando, intenciones invisibles manifestándose en el mundo material. A medida que la producción se acercaba a las escenas finales de la resurrección, los sucesos extraños se intensificaron hasta el punto de que incluso los miembros más escépticos del equipo ya no podían negarlos. Revisiones de las grabaciones revelaron anomalías visuales inexplicables, formas sombrías en los rincones de los encuadres, distorsiones en la imagen cuando se pronunciaban ciertos pasajes, reflejos de luz que no coincidían con ninguna fuente visible en el set. Para Jim Caviezel, la experiencia se volvía cada vez más personal. En un incidente particularmente perturbador, se despertó una mañana para descubrir que durante la noche, alguien o algo había entrado en su habitación y reorganizado sus objetos personales en patrones específicos. Una cruz formada con sus pertenencias, páginas de su guión abiertas en pasajes concretos, un círculo perfecto dibujado en el espejo del baño, no con pintura, sino como si la condensación hubiera sido borrada selectivamente. ¿Lo descartarías como una broma de algún miembro del equipo? ¿O empezarías a sospechar que había algo más sucediendo de lo que los ojos podían ver? Me sentía constantemente observado, confesó Jim a un amigo cercano. No solo por ojos humanos, sino por algo más. Algo que quería que desistiera, que sintiera miedo, que huyera. Un día, durante el rodaje de una de las escenas más poderosas, cuando el Cristo resucitado emerge de la tumba, se sucedieron varios eventos inexplicables en rápida sucesión. 3 cámaras fallaron simultáneamente. Un temblor local sacudió el set, a pesar de que ningún instrumento registró actividad sísmica en la región. Y lo más impactante, las heridas falsas en las manos de Caviezel, creadas con maquillaje, comenzaron a sangrar. La maquilladora que presenció el fenómeno quedó en estado de shock. Yo misma apliqué ese maquillaje. No había nada en la composición que pudiera causar eso. Era sangre real saliendo de heridas que antes no existían. Las filmaciones se detuvieron. Los médicos examinaron a Caviezel y quedaron perplejos al encontrar pequeñas lesiones en las palmas de sus manos que no estaban allí horas antes, lesiones que, según ellos, parecían haberse formado desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera perforado la piel desde el interior. ¿Creerías en el testimonio de profesionales médicos calificados cuando relatan algo científicamente imposible? Aquella noche, Jim se aisló en su habitación. La experiencia había excedido el límite de lo que él consideraba posible, de lo que estaba preparado para enfrentar. Por primera vez desde el inicio del rodaje, consideró seriamente abandonar el proyecto. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, que se identificó solamente como un antiguo custodio de historias locales, de algún modo logró pasar la seguridad del set y llamó a su puerta. «No eres el primero en enfrentar esto», dijo el anciano en un inglés sorprendentemente claro para un local. «Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, tratan de impedirlo». «¿A ellos?», preguntó Jim, sintiendo de nuevo ese peso en el ambiente que ya había experimentado. «Las fuerzas que prosperan en la oscuridad», replicó el hombre, «que se alimentan del miedo, de la duda, de la desesperación, que no quieren que se cuente la historia de esperanza y redención». El anciano entonces compartió algo sorprendente, detalles acerca del incidente del rayo que nadie presente podría saber, descripciones precisas de los fenómenos que Jim venía experimentando en forma particular, un conocimiento que parecía imposible que un desconocido poseyera. «¿Cómo sabes todo eso?», preguntó Caviezel, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. El hombre sonrió amablemente.
Digamos simplemente que he observado por mucho tiempo. Y he venido a decirte esto. El rayo no fue un ataque. Fue una protección. ¿Protección? Casi muero. No, hijo. Sin esa descarga de energía, lo que intentaba alcanzarte lo habría conseguido. El rayo fue como una vacuna. Una pequeña dosis del poder que intentaba consumirte, administrada de una forma que tu cuerpo y tu espíritu pudieran procesar y desarrollar resistencia. ¿Te imaginas tener toda tu comprensión de la realidad volteada en un instante? Descubrir que lo que parecía un desastre, en realidad, era una intervención protectora. Antes de marcharse, el anciano dejó un pequeño objeto en la mano de Jim. Una piedra antigua con símbolos tallados que los arqueólogos identificarían más tarde como arameo, la lengua hablada por Jesús. «Termina lo que empezaste», dijo el viejo. «No por ti, sino por aquellos que verán y serán transformados». A la mañana siguiente, cuando Jim preguntó por el visitante nocturno, nadie en seguridad recordaba haber visto a algún anciano entrando o saliendo de las instalaciones. Las cámaras de seguridad no mostraban rastro de ningún visitante en su puerta, pero la piedra seguía ahí, sólida e inexplicable en su mano. Con una nueva comprensión y una determinación renovada, Jim Caviezel regresó al set. Las filmaciones continuaron, y aunque los fenómenos extraños persistían, él ahora los enfrentaba no con miedo, sino con la serena certeza de quien comprende su papel en algo mucho más grande que una simple película. Lo que nadie pudo prever fue que la verdadera prueba aún estaba por llegar, no durante el rodaje, sino después de su culminación, cuando la película estuviera lista para ser revelada al mundo. El último día de filmación llegó como el final de una maratón espiritual. El equipo, agotado pero triunfante, se reunió para rodar las escenas finales, la resurrección, el momento en que la oscuridad cede paso a la luz, en que la desesperación se transforma en esperanza. ¿Puedes sentir el peso de ese momento? La culminación no solo de meses de intenso trabajo, sino de una jornada que puso a prueba los límites de la comprensión de todos los involucrados sobre la realidad. El cielo sobre el set amaneció en un espectáculo de colores imposibles, tonos de ámbar, violeta y oro que varios miembros del equipo describirían posteriormente como antinaturales y casi sobrenaturales. Fotógrafos intentaron capturar el fenómeno, solo para descubrir que sus cámaras fallaban inexplicablemente al apuntar hacia el cielo. Para Jim Caviezel, había una claridad cristalina. Las semanas de fenómenos inexplicables, el incidente del rayo, los sueños y visiones, las manifestaciones físicas, todo convergía en ese momento final. Cuando entró al set para la última escena, algo extraordinario sucedió. Testigos describieron un cambio en la atmósfera, no metafóricamente, sino de forma literal. La presión del aire pareció modificarse. Los sonidos se volvieron más nítidos. Los colores, más vibrantes. Como si la propia realidad se hubiera ampliado, intensificada. Era como si estuviésemos filmando en 2 dimensiones simultáneamente, comentó un camarógrafo. El mundo físico y algo más. Durante el rodaje de la escena de la resurrección, cuando Jim Caviezel emergió representando al Cristo resucitado, varios miembros del equipo relataron haber observado, de forma independiente, una luz emanando de él, no un efecto especial, ni un truco de iluminación, sino una luminosidad que parecía provenir desde su interior. La maquilladora, que había sido testigo del sangrado inexplicable de las heridas falsas días antes, observó, con el rostro pálido, como las pequeñas lesiones en las manos de Jim, que habían sido cubiertas con maquillaje para la escena, cicatrizaban completamente ante sus ojos durante el rodaje. ¿Creerías si vieras algo así? ¿O buscarías explicaciones alternativas, racionalizaciones que preservaran tu visión ordenada del mundo? Mel Gibson, observando a través de los monitores, notó que algo trascendental estaba ocurriendo. «Filmen. Continúen filmando», ordenó, mientras los equipos técnicos reportaban lecturas imposibles en sus dispositivos, fluctuaciones de energía, anomalías magnéticas, distorsiones en el audio que, al ser analizadas posteriormente, contenían patrones que expertos en lingüística identificaron como fragmentos del antiguo arameo. Cuando se concluyó la escena final, un silencio profundo se apoderó del set. No el silencio habitual tras el fin de una filmación exitosa, sino un silencio reverente, cargado, como el que sigue a una revelación profunda. «Eso es todo», dijo finalmente Gibson. «Hemos terminado». Pero para Jim Caviezel,
El fin del rodaje no significó el final de la experiencia. En los meses siguientes, mientras la película se editaba y preparaba para su estreno, él comenzó a experimentar lo que solo podría describir como ecos de lo vivido. Extraños se le acercaban en la calle, contando sueños en los que lo habían visto. Personas enfermas pedían su toque, y algunos incluso afirmaron haber experimentado mejoras inexplicables. En un caso particularmente notable, una mujer ciega desde hacía años aseguró haber recuperado parcialmente la vista tras un encuentro casual con él. Los médicos quedaron perplejos, pero confirmaron la mejoría en su condición, sin poder ofrecer una explicación científica. A medida que se acercaba la fecha de estreno, las manifestaciones extrañas dejaron de limitarse a Jim o al equipo de producción. Fenómenos inexplicables comenzaron a ocurrir en relación con el material promocional de la película. Carteles que lloraban en exhibiciones públicas, tráilers que, al proyectarse en ciertos cines, provocaban fallos eléctricos temporales, periodistas que, tras ver proyecciones previas, relataban experiencias sensoriales que iban más allá de la simple apreciación cinematográfica. Y entonces, algo aún más extraordinario comenzó a suceder. Personas que ni siquiera habían visto la película, sino que solo habían visto sus tráilers o oído hablar de ella, informaban sueños vívidos y transformadores. Algunos describían detalles precisos de escenas que aún no habían sido divulgadas públicamente. Era como si la experiencia espiritual que impregnó la producción se extendiera más allá de los límites del celuloide, afectando las conciencias de personas que ni siquiera habían tenido contacto directo con la obra. ¿Alguna vez has sentido que algo, aparentemente distante de ti, un libro, una canción, una película, de alguna manera tocó tu alma de formas que trascienden la experiencia habitual de los sentidos? En la víspera del estreno mundial, Jim Caviezel se retiró a un periodo de reflexión. Las experiencias de los últimos meses habían transformado fundamentalmente su comprensión de la realidad, la espiritualidad y el propósito. En su aislamiento, recibió una carta sin remitente. En su interior, solo encontró una hoja de papel con un mensaje sencillo. El rayo no fue el final. Fue el comienzo. Cuando La Pasión de Cristo se estrenó finalmente, el impacto superó con creces lo esperado. Además de las controversias previstas, de las discusiones teológicas y culturales, se reportaron experiencias inexplicables en las salas de cine. Personas que nunca habían mostrado inclinaciones espirituales describían sensaciones profundas de trascendencia. Individuos de diversas tradiciones religiosas e incluso ateos declarados narraban momentos de claridad y conexión durante la proyección que desafiaban sus previas visiones del mundo. En una entrevista posterior al estreno, cuando le preguntaron sobre el incidente del rayo y los rumores de eventos inexplicables durante el rodaje, Jim Caviezel respondió con una serenidad que sorprendió al entrevistador. Hay cosas que sucedieron que nunca podré explicar por completo. Y quizá no sea necesario explicarlas. Tal vez algunas experiencias no están destinadas a ser analizadas, sino vividas, transformadoras. Los años pasaron, y Jim continuó su carrera en Hollywood, pero algo en él había cambiado de manera permanente. Quienes estaban cerca notaban una cualidad distinta en su presencia, una profundidad, una conciencia, una conexión con algo más allá de lo visible. ¿Y qué decir de la piedra con inscripciones en arameo que le entregó el enigmático anciano? Jim la ha conservado hasta hoy. Los estudiosos que tuvieron la rara oportunidad de examinarla siguen perplejos ante su autenticidad y antigüedad, estimada en aproximadamente 2.000 años. En un mundo cada vez más escéptico, inclinado a descartar lo inexplicable como ilusión o mera coincidencia, la experiencia de Jim Caviezel se erige como testimonio de que, quizás, solo quizás, existen dimensiones de la realidad que aún no comprendemos por completo. Y quizá el rayo que lo alcanzó en aquel lejano día en Matera no fue un intento de detenerlo, sino un despertar, una llamada, una iniciación. ¿Estás listo para considerar que hay más en el cielo y en la tierra de lo que nuestra filosofía sueña? Que quizá las fuerzas invisibles que moldean nuestro mundo no sean meras metáforas, sino realidades que ocasionalmente se manifiestan de formas que desafían nuestra comprensión limitada? Pues si hay una verdad que nos enseña la extraordinaria travesía de Jim Caviezel, es esta. Cuando nos disponemos a servir a algo más grande que nosotros mismos, cuando nos convertimos en canales de verdades eternas, tanto la luz como la oscuridad responden. Y a veces, esa respuesta llega en forma de un rayo que desciende de los cielos, marcando no un final, sino un comienzo.
No una destrucción, sino una transformación, una trascendencia.